Solo porque todos los bancos le negaron un préstamo, este hombre negro tuvo una idea loca. Si compraba el edificio de oficinas donde se concentraban 7 bancos, entonces esos bancos se convertirían en sus inquilinos. De ese modo, ya no se atreverían a rechazar su solicitud de préstamo. Dicho y hecho, cada noche iba hasta ese edificio. Contando las oficinas con las luces encendidas, Charlie podía calcular con precisión la tasa real de ocupación del edificio. Luego, combinando otros datos obtenidos en sus investigaciones, calculó los ingresos anuales por alquiler del edificio y también su beneficio real. Finalmente obtuvo una valoración aproximada del inmueble. Después buscó a un poderoso empresario inmobiliario afroamericano llamado George. Le explicó detalladamente todo su plan de compra. George se quedó atónito al escucharlo. Ese era el edificio más caro de Los Ángeles. Además, su propietario era un hombre blanco. En Estados Unidos, en 1950, los orgullosos blancos despreciaban profundamente a los negros. Querer comprar una propiedad en territorio de los blancos era prácticamente una fantasía imposible. Pero Charlie no se apresuró a discutir. Expuso con calma sus razones para la compra. En el edificio había 7 grandes bancos. Si lo compraban, podrían obtener préstamos con facilidad. También podrían conocer de inmediato las tendencias del sector financiero y del mercado inmobiliario. Eso haría que los negocios marcharan sin obstáculos. Más importante aún, Charlie descubrió durante su investigación que aunque el edificio estaba en una ubicación privilegiada, muchas oficinas seguían vacías. Eso significaba que el propietario tenía ingresos limitados por alquiler y además debía soportar altos costos de operación. Al mismo tiempo, Charlie supo que el propietario estaba reuniendo grandes sumas de dinero para invertir en un nuevo proyecto. Ese edificio que generaba pérdidas constantes era justamente la carga que quería deshacerse cuanto antes. Finalmente, Charlie presentó todos los datos que había calculado. Paso a paso convenció a George de cualquier manera. Este es un negocio que garantiza ganancias sin pérdidas. George no podía creerlo. Se dio cuenta de que Charlie no era un soñador. Era una persona racional que analizaba todo cuidadosamente. Cooperar con alguien así no podía salir mal, pero aún enfrentaban el mayor problema. Por ser negros, si negociaban directamente, el propietario seguramente los rechazaría. Por eso necesitaban un blanco de confianza que negociara en su nombre. Charlie ya tenía a la persona adecuada. Era Matthew, el hombre que recientemente había renovado su casa. Aunque solo era un trabajador de la construcción, tenía grandes aspiraciones. Y lo más importante, no discriminaba a los negros. Pero cuando escuchó su plan de compra, Matthew quedó completamente confundido. I don't know anything about banking. I don't know how to buy a bank. We're not actually buying a bank. We're buying a building that the banks are in. The banks are tenants. Right. You just be the face of our partnership. You think I'm, qualified for this? We'll teach you everything you need to know. Desde el día siguiente, Charlie y George comenzaron a entrenarlo intensamente. No solo le enseñaron conocimientos financieros, técnicas de negociación y modelos de negocio. También le enseñaron a presentarse como un hombre de élite. Desde jugar golf hasta modales en la mesa, lo entrenaron en cada detalle. Tras 3 meses de entrenamiento, Matthew no decepcionó sus expectativas. Aunque aún no dominaba completamente los complejos conocimientos financieros, tenía su propia ventaja. Su memoria era extraordinaria. Cuando no entendía los términos complicados o las fórmulas, los memorizaba palabra por palabra. Sumado a su talento en el campo de golf, nadie imaginaría que ese joven elegante había sido solo un simple obrero. Luego le crearon una identidad perfecta, un joven magnate petrolero de Texas que había heredado una gran fortuna. Esa identidad era impecable y muy convincente. Cuando se acercó al propietario del edificio, Matthew sorprendió a todos. Con un magnífico golpe de golf, ganó inmediatamente la admiración del propietario y consiguió la oportunidad de negociar. Charles Renaud, good to meet you. Pero Matthew no tenía confianza en la negociación. Sin embargo, Charlie ya lo había calculado todo. Había preparado todos los datos posibles y le hizo memorizarlos perfectamente. Durante la negociación, sin importar cuánto aumentara el precio el propietario, Matthew respondía de inmediato y citaba cifras exactas hasta el último decimal. Esto dejó al propietario completamente sorprendido. Incluso el contable profesional quedó impresionado. You're not what I expected, Matt Steiner. Así, el edificio que originalmente costaba 2,4 millones finalmente se compró por solo 1,56 millones. Después de adquirir el edificio, Charlie analizó la verdadera razón por la que no generaba beneficios. En realidad, simplemente no lograban alquilarlo. El edificio estaba en una ubicación privilegiada, pero el antiguo propietario solo quería alquilar las oficinas a grandes empresas blancas con prestigio. Sin embargo, esas compañías generalmente tenían sus propias sedes. Por eso no necesitaban alquilar. Charlie identicambió su estrategia. Comenzó a buscar profesionales afroamericanos exitosos, como médicos, abogados y contadores.
Ese grupo tenía una gran necesidad de oficinas. Deseaban trabajar en edificios prestigiosos para mejorar su imagen profesional y la confianza de sus clientes. Solo con ese cambio, Charlie resolvió rápidamente el problema de las oficinas vacías y obtuvo ingresos estables por alquiler. Pero su objetivo iba mucho más allá. Tomó el edificio como núcleo y empezó a construir un ecosistema comercial completo. Bancos, bufetes, clínicas y consultorías compartían recursos y se conectaban entre sí. Cuando ese sistema comenzó a funcionar, el valor del edificio aumentó enormemente. Con el tiempo, la colaboración entre los tres fue cada vez más exitosa. El imperio inmobiliario de Charlie creció rápidamente. En su momento de mayor expansión, llegó a poseer 177 propiedades. No solo rompió las barreras raciales en Los Ángeles, también promovió la integración de las comunidades. Permitió que familias negras vivieran en barrios blancos. Sus logros incluso le permitieron reunirse con el vicepresidente. Pero ese éxito no lo satisfizo. Con capital y sueños, regresó a su ciudad natal en Texas, decidido a desafiar el racismo profundamente arraigado allí. Pero cuando volvió a su tierra natal, la realidad fue dolorosa. La discriminación racial en Texas seguía intacta. Los afroamericanos aún sufrían discriminación en todos los ámbitos. No podían entrar en los círculos comerciales dominados por blancos, ni obtener préstamos de bancos blancos. Incluso los limpiabotas negros frente al banco solo servían a clientes blancos. Al ver esa escena, Charlie se conmovió profundamente y una idea loca volvió a surgir en su mente, porque en realidad Charlie también había sido un simple limpiabotas. Desde pequeño le fascinaban las finanzas. Por eso instaló su puesto frente a un banco. Así sus clientes eran magnates de los negocios. A veces limpiaba los zapatos muy lentamente a propósito, solo para escuchar sus conversaciones financieras. Después de que los clientes se iban, anotaba rápidamente todo lo que había escuchado. Ese conocimiento era invaluable. Con el tiempo, Charlie desarrolló el sueño de convertirse en banquero, pero su padre le dijo preocupado que ese sueño era imposible, porque en Texas en 1939, un negro que hiciera negocios podía ser condenado a muerte. You're born the wrong color, son. Negro man can't earn money with this. White man won't let him no matter how good at it you are. Maybe not in Texas. You really think it's gonna be so different for you? You go somewhere else. Aún así, los ojos de Charlie seguían brillando con determinación. 15 años después llegó a Los Ángeles con su esposa para perseguir su sueño. Aunque solo podían vivir en el trastero de un familiar, la discriminación allí era algo menor. Charlie decidió iniciar su negocio allí. Con su agudo instinto comercial, pronto descubrió una oportunidad. En los barrios blancos muchas casas estaban vacías, mientras que en los barrios negros estaban abarrotados. Así decidió empezar en el negocio inmobiliario. Compraba casas en barrios blancos y las alquilaba a afroamericanos acomodados. Pronto encontró un edificio de apartamentos blancos justo al lado de un barrio negro. Aunque el exterior estaba deteriorado y lleno de maleza, la ubicación era perfecta. Cuando negoció con el propietario, este pidió $35,000, pero Charlie solo tenía $30,000 ahorrados. Propuso pagar una parte primero y el resto después de alquilar las viviendas. You want me to loan you $10,000 so you can buy my building? It's not a loan, it's an investment. It's a loan. For more than 3 times what the average American family make in a year. 2.4 times. What? The average American income in 1953 was $4,233. 10,000 is 2.4 times the average income. Well, I admire your entrepreneurial gusto, but it's not the way I do business. I'm sorry. Justo cuando iba a irse, vio en la mesa del propietario un calendario regalado por el gerente de un banco. Entonces tuvo una idea. Fue a ese banco inmediatamente, pero al llegar al mostrador sufrió discriminación. Sin otra opción, esperó afuera del banco durante horas, hasta que el gerente salió del trabajo. Charlie se acercó y dijo que el propietario lo había recomendado. Pidió un préstamo de $5,000, pero nuevamente fue rechazado. Justo cuando estaba decepcionado, el propietario lo llamó. Sorprendentemente, no se molestó por haber usado su nombre. Al contrario, admiró su valentía e inteligencia. Finalmente aceptó venderle el edificio, e incluso aceptó ser su garante. Why are you doing this, Mr. Barker? Because normal business customs are in place to screw people like you, Mr. Garrett. You went to see Reed knowing the deck was stacked because you have that much confidence in this deal. That tells me all I need to know about you. Así marchó. Una mujer negra se convirtió en la nueva inquilina. Como era de esperar, la demanda en el mercado de alquileres resultó ser muy alta. Pronto pagó el resto del dinero al propietario. El propietario quedó impresionado por la capacidad de Charlie y de inmediato propuso una cooperación beneficiosa para ambos. Trabajarían juntos en el negocio de alquiler. Él firmaría los contratos y Charlie operaría en segundo plano. Así evitarían la discriminación racial. Charlie aceptó con gusto.
50-50. 50-50. Desde entonces, su negocio creció cada vez más, y pronto ganaron grandes fortunas. Lo que más alegraba a Charlie era haber cumplido su promesa a su esposa. Se mudó del cuarto de trastos en casa de sus parientes a la gran mansión con la que siempre había soñado, pero el destino siempre tiene sorpresas. Justo cuando pensaba que su vida había cambiado, llegó una tragedia. Su socio murió de enfermedad. La empresa pasó a manos de la viuda. Ella era profundamente racista. No solo expulsó a Charlie de la casa, también quiso comprar sus acciones a bajo precio. Charlie se negó rotundamente, pero ella lo amenazó con demandarlo. I will up my offer to 25 cents on the dollar. And if you see fit to refuse that, Mr. Garrett, you can walk away with nothing. Unless you want to face me in a court of law. With a different lawyer. El abogado le dijo a Charlie que un negro no tenía ninguna posibilidad en un juicio contra blancos. Aún así, Charlie no se rindió. Recordó al gerente del banco que había conocido antes, pero el gerente ya trabajaba para la mujer y se negó a verlo. Mientras Charlie estaba desanimado en el banco, notó que el edificio reunía 7 bancos. Decidió de inmediato comprar ese edificio. Así los bancos ya no podrían negarle préstamos. Años después regresó triunfante a su ciudad natal. Su padre estaba orgulloso, pero aún le aconsejó que no hiciera negocios allí, porque el racismo en Texas era imposible de cambiar por una sola persona. Pero Charlie seguía decidido. Si el destino es el peor guionista, entonces debemos convertirnos en los mejores actores de nuestra propia vida. Llegó a la puerta del banco donde antes tenía su puesto. Miró al limpiabotas en la entrada. No pudo evitar pensar en sí mismo de aquel entonces. Decidió inmediatamente comprar ese banco. Estaba decidido a cambiar los prejuicios raciales de su ciudad natal. Y en el mundo de los negocios, quien controla el banco controla la economía. Si tenía su propio banco, podría financiar su enorme plan de adquisiciones inmobiliarias. Ya no estaría sujeto a otros. Para Charlie, el Banco Continental no era solo un banco, era un arma, una herramienta, un punto de apoyo para cambiar el destino de su comunidad. Sin embargo, cuando George se enteró, se opuso rotundamente, porque Texas y Los Ángeles no son lo mismo. Si atrapaban a un negro haciendo negocios, podría ir a la cárcel. Bernard, if we go down to Texas and start screwing around with Jim Crow, we gonna lose. Don't matter whether it's legal or not. Even if Dr. King gets civil rights legislation, it ain't gonna happen fast enough for us to get out of this without losing our shirts. Pero Charlie no quería escuchar. Tomó el contrato y decidió ir a comprarlo solo. George pensaba que no era una decisión sabia, pero finalmente aceptó acompañarlo en la aventura. Tal vez un verdadero amigo no es un adorno en la vida, sino alguien que comparte lágrimas y risas en la adversidad. Esta vez repitieron su estrategia anterior, dejando que Matthew negociara, mientras George se hacía pasar por conductor para observar en secreto. Pero los planes no siempre siguen como uno espera. El jefe, para proteger el puesto de su hijo Florence, solo aceptó vender el 80% de las acciones. Esto significaba que todavía había un blanco en la alta dirección del banco. Esto impedía que Charlie se mostrara públicamente, pero el contrato ya estaba firmado. Solo podía operar desde las sombras, proporcionando préstamos a sus compatriotas negros. Aunque no podía hacerlo de manera abierta, Charlie seguía cambiando su ciudad natal a su manera, pero pronto comenzaron a aparecer grietas. Ese día, Florence detuvo a Matthew de repente. Lo interrogó sobre el aumento de los préstamos este mes, que había aumentado en 70 respecto a lo habitual. Matthew justificó el incremento diciendo que era para ampliar el negocio y aumentar las ganancias de los accionistas. Pero Florence no era fácil de engañar. Siguió discretamente a algunos prestatarios, descubriendo que todos eran negros. Por otro lado, Matthew percibió la gravedad de la situación, citando a Charlie esa misma noche para discutir un plan, sin saber que Florence ya los había seguido, tomando fotos secretas de su reunión. Al día siguiente, Florence fue directamente a visitar, exigiendo que Charlie entregara sus acciones bajo amenaza de denuncia. De lo contrario, lo reportaría al gobierno. Aunque Charlie había sido recibido por el vicepresidente, aquí en Texas eso no servía de nada. Pero Charlie se negó a ceder, y lo echó furioso. Charlie pensó que Florence no lo denunciaría. Después de todo, él también tenía el 20% de las acciones del banco. Denunciarlo equivaldría a un daño mutuo. Sin embargo, Charlie subestimó los prejuicios de Florence contra los negros. Ese mismo día, el banco recibió una notificación de auditoría. En ese momento, Matthew propuso adquirir un banco más pequeño y transferir los préstamos del Banco Continental allí. Pero Matthew solo tenía sus propios intereses en mente. Sabía que, aunque parecía un banquero respetado, interiormente era solo un portavoz, y todas las decisiones venían de Charlie. Por eso siempre quiso liberarse del control de ambos y tener su propio banco. Esto también era parte de la promesa de recompensa que Charlie le había hecho. Pero Charlie dudaba de Matthew, con solo 3 meses de experiencia bancaria, considerando que aún no podía administrar un banco por su cuenta.
I can't become my own man here, then I think I need to resign. Un banquero aparentemente exitoso. Este rápido ascenso infló enormemente su ambición. Al ver la determinación de Matthew, Charlie finalmente aceptó el plan de adquisición. No quería herir los sentimientos de Matthew, pero también quería proteger el Banco Continental. Aunque lograron evadir la auditoría, la falta de capacidad de Matthew como administrador era grave. Dejó que los empleados aprobaran préstamos libremente, provocando un descontrol en los montos. Los préstamos que originalmente eran de 100,000 se otorgaron por el mille mila. El auditor anunció una revisión de cuentas para el día siguiente. Matthew, desesperado, pidió ayuda a Charlie, pero Charlie no podía entrar al banco abiertamente. Por suerte, su esposa había trabajado como personal de limpieza en el banco. Ella sugirió que Charlie se disfrazara de limpiador e ingresara al baño. Cada vez que los auditores preguntaban, Matthew usaba la excusa del baño para discutir los datos con Charlie, y Charlie siempre proporcionaba la información correcta rápidamente. Tras varios viajes de Matthew, Charlie comenzó a sospechar algo. Descubrió que cada préstamo estaba desordenado, sin seguir el procedimiento normal de aprobación. La absurdidad de los registros DESPE y Charlie comenzó a sospechar que podía ser una trampa cuidadosamente planeada. Matt, there aren't any limiters. What? There isn't anything on this top sheet about individual loan limits, dollar amounts, or durations. They're all averages. They didn't lie, they just hid the shit in the averages. How the hell did our lawyer miss that? Well, I couldn't use O'Keefe. What? Bernard checked the property so fast I moved up the purchase date. O'Keefe couldn't make it, so I hired someone else. So how'd you find him? I asked around. You asked around? He asked around. What the hell's that mean? We told you you weren't ready to run your own bank. We told you. You forced our hand, now here we are. Whoa, whoa, whoa. Who exactly did you ask to find this lawyer? Resultó que todo esto Continental era necesario sacrificar el banco de Matthew, pero la esposa de Matthew no quería ver a su esposo perderlo todo, imaginar que pronto causaría un gran desastre. Charlie y George ya no se preocuparon por ser negros, entrando directamente a la oficina de Matthew. What the hell are you doing? You had Mainland pay face value for the loans the feds already had you marked down at Marlin? It's just temporary. It's fraud. No, if we classify them differently... If you keep this up, you're gonna sink both banks, Matt. Get the books. We wait until... Get the goddamn books now. Al mismo tiempo, los auditores ya habían llegado al banco, anunciando la revocación de la licencia del Banco Continental por fraude. The building is now closed to the public, and we must ask that you leave. Charlie vio impotente cómo se desvanecían sus años de esfuerzo, lleno de frustración y rabia. Intentó discutir con los auditores, pero lo amenazaron con arrestarlo. Charlie gritó, preguntando con furia, ¿qué ley he violado exactamente? ¿Acaso los negros no deberían hacer negocios? Lamentablemente, el respeto resultó ser invaluable en ese momento. El color de piel se convirtió en la cadena de su destino. La tragedia de ese día ya estaba marcada. This is happening, Mr. Garrett. The only question to ask yourself right now is, do you want to get hurt fighting it? Hey, get off! No! Esa noche, los auditores prometieron a Matthew que, si testificaba contra Charlie y George en la corte, podría evitar la prisión. Matthew se encontró en un dilema. Antes tenía a Charlie para guiarlo. Ahora era como un niño perdido sin apoyo, sin saber qué decisión tomar. Finalmente, trasladó todo duro de roer. En el tribunal, el fiscal acusó a Charlie y a George de fraude bancario, porque no habían revelado que ellos eran los verdaderos propietarios del banco, y en su lugar habían puesto al blanco Matthew como un títere en la gerencia. Charlie respondió de inmediato a las acusaciones del fiscal. La razón por la que ocultaron su identidad, porque esta sociedad nunca permitió que existieran con su verdadera apariencia. Luego, Charlie levantó el uniforme de limpiador que representaba su identidad tras bambalinas, denunciando todas las injusticias que sufrían los afroamericanos. Finish. Out of order. You can't get a loan. You can't own a home. You can't start a business. Mr. Garrett, you have been warned. Which means you can't build wealth. Mr. Garrett! And you're excluded from the American dream. Sergeant at Arms, remove the witness. Why is it so important to you to exclude an entire race of people from the American dream? Charlie sabía que perdería toda su riqueza, libertad y reputación, pero en ese momento sintió una extraña liberación. No se defendía a sí mismo, hablaba en nombre de toda una raza oprimida. Las familias negras que obtuvieron préstamos de su banco, compraron casas y abrieron negocios, eran su verdadera victoria. La historia recordará a Bernard Charlie, un hombre que luchó contra la injusticia a su manera.
Al concluir la audiencia, todos los bienes de Charlie y George fueron confiscados y fueron condenados a 3 años de prisión por operaciones ilegales. El respeto es algo costoso. Siempre hay quienes están dispuestos a lanzarse al abismo por él. Para ganar respeto, Charlie eligió el camino más difícil. No se conformaba con ser prisionero de su destino. Quería ser el dueño de su vida, de limpiabotas a magnate, de un ser humilde a los ojos de los demás a un luchador admirado. Demostró con hechos que la luz de los sueños no debe ser oscurecida por el color de la piel y que la lucha no debería tener distinciones de clase o estatus. En un mundo aún lleno de prejuicios e injusticias, quizás no podamos elegir nuestro nacimiento, pero sí podemos elegir cómo vivir. Quizás no podamos cambiar el color de nuestra piel, pero sí podemos elevar la altura de nuestra alma. El día en que Charlie salió de prisión, su esposa y George ya lo esperaban afuera. Aunque ahora no tuvieran nada, su esposa seguía siendo incondicional con él. En la vida matrimonial tranquila y larga, compartir alegrías y penas quizás sea la mejor definición del amor. Después, Charlie y George colaboraron nuevamente en las Bahamas, y con su extraordinaria inteligencia, se levantaron rápidamente, convirtiéndose otra vez en líderes del sector inmobiliario. Creo que la vida es una práctica de disfrutar el proceso. Se pierde en un lugar, se gana en otro. Al mirar atrás, la pequeña embarcación ya ha pasado por 1000 montañas. Al mirar adelante, el camino es largo y brillante. Esta es una película biográfica basada en la vida real del empresario negro Bernard Garrett. En esa época de blanco y negro, Charlie era como un jardinero incansable, intentando sembrar semillas de igualdad en tierras áridas de díos como altas murallas. Y la discriminación y la arrogancia encadenan la libertad. Siempre hay quienes eligen bailar al borde del destino. Saben que el camino es peligroso, pero aún así persisten hacia adelante. Saben que, si quieren alcanzar las estrellas, deben crecer en la tormenta. Si quieren tocar el sol, deben escalar el abismo.